A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. The Lord said to Moses, El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos, "This is how you esta es la fórmula con que bendecirás a los israelitas. bless you, El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. the Lord look upon El Señor se fije en ti y te conceda la paz. So shall the Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Verbum Domini. May God bless. El Señor tenga piedad y nos bendiga. May God bless. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh God, be El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. let the nations be glad. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Let the people Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que te teman hasta los confines del orbe. may God El Señor tenga piedad y nos bendiga. A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. brothers and sisters. Hermanos, When the fullness of cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. you are sons, Como son hijos, Dios envió into our a sus corazones al espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. you are no longer Así que ya no eres esclavo, sino hijo. and if a son, Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Verbum Domini. Alleluia, alleluia, In the past, God En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. spoken to us through the Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The shepherds went in haste. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. All who heard it were Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. verbum Domini. Today we celebrate the great feast Hoy celebramos la festividad de María, la Madre de Dios, y en las preparaciones a final del año pedimos la gracia de Dios derramada sobre nosotros para el nuevo año. El título Madre de Dios es una creencia central sobre María y todas las verdades pues caen junto con la verdad jerárquica. Ella es exaltada por los ángeles y los hombres, segunda solo después de Jesús. Dada su misión como Madre de Dios, ella es concebida inmaculadamente, siendo aún virgen, y como madre dio su cuerpo y alma en su ascensión al cielo para tener un lugar privilegiado en su intersección por nosotros. Se nos dice en el Evangelio de Lucas que el Hijo concebido en ella iba a llamársele Jesús. Y en Lucas 1 dice, concebirás en tu vientre y llevarás a un niño que se llamará Jesús. Va a ser el Hijo del Altísimo. Y el Espíritu vendrá sobre ti y derramará sobre ti toda su bendición para que tengas el Hijo, el cual será santo, por tanto, Hijo de Dios. Ella concibe en su vientre a Jesús por el Espíritu Santo, que hace que esta concepción ocurra, y Él es realmente Hijo de Dios. San Agustín es el primero en mencionar la concepción en su mente y en su fe antes de que pueda concebir en la carne. Ella recibe el mensaje de los ángeles y de esta gran noticia que ocurre en los cielos y se pregunta en su corazón, es la expresión que María meditaba sobre estas cosas en su corazón. Y esta es la manera en que la Iglesia hace la teología al estudiar y reflexionar sobre los misterios de nuestra fe y desempacando estos misterios, mostrando explícitamente lo que está allí en un depósito de fe. Y la Iglesia usa la fe y la razón para profundizar en estos misterios y para explicarlos. Así que Jesús es el Hijo de Dios y María le concibe en su vientre por el poder del Espíritu Santo y el Hijo sería llamado Hijo de Dios. Esto es lo que queda protegido aquí en este título de María como Madre de Dios. Las iglesias antiguas nos daban una definición dogmática para ayudarnos a entender estos misterios, de que Jesús era la segunda persona de la Trinidad, la palabra, que la palabra se hizo carne en la encarnación y que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La Iglesia proclama este título. Hubo varias herejías que atacaban la bondad de la creación, la bondad del mundo material.
stuff as evil. hablaban de cuestiones etéreas como malvadas o diabólicas, y no hay nada concebido tal como la naturaleza humana. Lo principal es reconocer a Dios en el sufrimiento de la carne, y por sus enseñanzas se ponían en peligro la propia encarnación y redención. Sin embargo, en el Consejo Vaticano se llamó a la Santa Virgen María y se le impuso el título de Madre de Dios. Pero la palabra fue unida a su carne humana y su humanidad en el vientre de la Virgen María. Y luego, el Concilio Vaticano de 1461 hablaba sobre la naturaleza de Cristo sin ningún tipo de confusión ni cambios, sin divisiones ni separaciones. Así que no es que hayan dos naturalezas, humana y divina, combinadas para hacer una nueva naturaleza. Y Jesús no es simplemente presentándose o apareciendo como un hombre, no es alguien que luego durante su vida recibe al Espíritu Santo, porque es muy claro antes del 51 que era una persona y dos naturalezas en Cristo, pero las dos naturalezas se unen en una única persona, la palabra, el verbo, la persona divina del verbo, unida dentro de esa persona divina, podamos decir. Así que uno y el mismo engendrado, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que el dogma de la Madre de Dios fue proclamado, pero incluso después de esto, en el 431, los teólogos usaban el término Madre de Dios. Los políticos le llamaban Madre de Dios desde los años 200. El Septum Presidium, el que ocurrió en el tercer siglo, usa el término Madre de Dios. En Orígenes se usa el título desde el tercer siglo, y en otras escuelas también. Se usó el término también en Jerusalén, y desde el cuarto siglo en San Ambrosio, San Agustín y otros lo usaban. Así que en la historia temprana de la Iglesia se usaba este término por haber sido tan importante y que protegiera el dogma fundamental de quién es Cristo, que había nacido de ella porque era realmente Dios encarnado. Y el haber nacido requería de carne, lo vemos en Revelaciones. El haber nacido de una mujer, no nacido a través de ella, o el haber descendido un cuerpo de los cielos, sino que asume la naturaleza humana porque es uno de nosotros. Él recibe su carne de ella. Y no es meramente un man, sino que es verdaderamente Dios y hombre. Estas dos naturalezas se combinan. Por tanto, los padres de la Iglesia, que decían que lo que no se asumía era redimido, y que la protección era la propia redención de este título. La Madre de Dios protege que la palabra se hizo carne en ella, encarnada y apropiadamente nacido de ella. Y al final, las madres son madres de personas, sujetos, no son madres de naturalezas aisladas. La madre tiene una relación personal, y quizás desde la propia naturaleza pudiera decirse que es posiblemente la relación más cercana. Siendo María una mujer, se le confió con esta increíble ubicación que era la de ser la madre de Dios. Vemos que este título, Madre de Dios, la conecta con el propio misterio del cuerpo de Dios, que ella es realmente la madre de la Iglesia. Y San Bernardino decía, desde los primeros tiempos el Espíritu Santo le llenó de gracia, y el Espíritu Santo prevaleció sobre ella, se volvió superabundante en gracia. Y estamos hablando de San Agustín al principio de la Iglesia. Ella completó la palabra de ser madre de la Iglesia, y por su intersección, digamos que mediadora de todas las gracias,
El Espíritu continúa trabajando a través de ella, en ella, por nosotros, por la salvación que ella coopera en su participación en los misterios, por la oración y por el ejemplo de su vida y sus virtudes. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ella tiene buenas noticias para nosotros porque al orar huimos a su patronato y protección para que ella nos guíe hacia su Hijo, el que ella facilita su nacimiento en una nueva vida en nosotros. Es una buena manera de empezar el año nuevo, enfocarnos en Dios y unirnos a Él por la intersección de ella y de su virginidad.